Amistades, welcome back. Tenemos mucho de qué platicar y para no perder la tradición, este es el video que les grabo a mis amigas cuando ya estoy por regresar a Monterrey para no tener que explicar las mismas 3-4 historias una y otra vez y poder continuar el chisme a partir del update de vida. Ok, entonces ya les había grabado un video de desde que me mudé aquí a este departamento, que corté con mi ex, que estaba a punto de irme a Asia. Para las que siempre se quedan con la última vez que viniste fue hace un año y medio, de que ahí me quedé. Básicamente los highlights del verano pasado fue cuando vino Pelayo a visitarme, que es cuando nos fuimos de Eurotrip, y eso de hecho fue lo que inspiró algo que les voy a contar más adelante en el video. Pero ya regresando, terminando ese viaje más o menos yo me di cuenta que quería corté y empezó la lucha para encontrar este departamento. Ahora, otra cosa que no conté en ese tiempo fue que yo ya me había dado cuenta o me había enterado de que iba a haber muchos cambios en mi empresa y de que probablemente me quedara sin trabajo. Entonces también empezó el estrés de, verga, ¿qué voy a hacer con mi vida después de terminar mi contrato? Que no se terminó hasta el 30 de junio. Entonces, bueno, me mudo a este departamento, empiezo ya mi vida de soltera, me organizo para irme a Tailandia y me preparo para terminar mi contrato. Cuando nos dieron la noticia en la empresa, básicamente nos dieron como 6 meses de anticipo. Entonces yo dije, es ahora o nunca cuando me voy a Tailandia, porque si no lo hago ahora, nunca lo voy a poder justificar de tal manera si no tengo este salario. Entonces, bueno, me fui a Tailandia. Y de hecho grabé un vlog que nunca edité y nunca subí y tal vez lo haga, no sé, porque se me atravesó mi siguiente novio. Ok, la historia de el güey con el que anduve en Tailandia, porque ya nadie entendió, el Tarzán, ¿verdad? Nadie entendió si era italiano, si era tailandés o de dónde era. Es serbio, ¿ok? Sara lo conoció en el avión. Literalmente se hicieron compas porque hicieron las mismas escalas en todos los vuelos. Entonces, para cuando llegaron a Bangkok desde Serbia, fue de que, ay, no manches, eres un serbio, de que aquí andas, como que de la misma edad, los dos viajando solos. Y así se conocieron y ella lo trajo a él el primer tour que hicimos en Bangkok, tipo de un templo, y me enseñó su foto por WhatsApp y yo, no mames, pinche Sara, ¿cómo me haces esto yo estando soltera? Obviamente o sea, no que me súper enamoré del güey, pero era todo mi tipo físicamente y fue de que, bueno, ya me enganché. La idea era hacer como unas 3 semanas en Bali, pero nos tocó la rainy season y nosotros queríamos aprender a surfear, entonces eso se canceló y terminamos cambiando nuestros planes. Igual Sara y yo no habíamos dejado todo reservado, lo habíamos dejado muy abierto con la intención de poder irnos acoplando a lo que estuviera sucediendo allá. Entonces, bueno, al final me quedé 10 días en Bali nada más y vi a Isa, oigan, literal coincidí con Isa y con Hugo allá en Bali y fue de que, oigan, cuéntenme cómo les va, yo traigo este proyecto, bla, bla, bla. Porque al final del día lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida es a viajar. Oigan, esta es mi pasión. Haberme aventado este viaje a Tailandia estuvo neta otro pedo. O sea, el simple hecho de poder estar en una ciudad, comprarme un porro, salirme a correr al parque. Ok, lo que quería explicar en esta parte del video, además de fumar, era más como decir que yo he logrado perfeccionar la habilidad de mantener mi estilo de vida fit, de comer sano, de salir a correr en cualquier entorno en el que yo me encuentre. No necesariamente porque esté de viaje significa que me salgo de mi rutina o es una vacación. Y es justo esta habilidad que llevo perfeccionando tantos años lo que más quiero compartir. Entonces también todo súper barato, aunque bueno, sí, esa foto que vieron en el rooftop de The Hangover, donde es esa llamada de que we're really fucked, de que we're really fucked up, de que ese rooftop, literal, fuimos a recrear esa foto y pagamos el precio de ese cóctel, porque estás en un hotel bien verga, y un gin tonic nos costó el equivalente a 40 euros. O sea, literalmente fuimos ahí nada más para hacernos la foto. O sea, para eso pagas el drink. Estás pagando el spot. Esa noche del rooftop fue fue el día que conocí a este güey. Y, o sea, después del rooftop nos fuimos nos fuimos como a la zona de la putería en Bangkok. Imagínense como el Red Light District de Amsterdam, pero en Bangkok, donde están de que todos los puteros, los tables, las sex shops, también de que, bueno, by the way, si no entendieron que en Tailandia la marihuana ya es legal, entonces se imaginan a su tía lo feliz que estaba por allá. Entonces entramos a un ping pong show, que si no saben qué es un ping pong show, o sea, es un putero
tipo strippers, en bolas, taicitas, y se meten cantidad de cosas a la JJ y escupen fuego y avientan dardos. Una señora se fumó un cigarro con la pussy. Yo estaba así. Pero se imaginan a Sara y al serbio. Lo vamos a llamar el serbio por el resto del video porque se llama Milan, ¿ok? Y va a estar bien confuso para ya cuando estemos hablando de mi vida acá en Milán, así que lo denominaremos como el serbio. Entonces, esta fue nuestra primera noche. Después de ahí nos fuimos a otro antro y luego ahí yo ya me fui con él y así empezó toda nuestra historia de amor. Ese primer domingo que pasamos juntos todo el día, yo al día siguiente volé a Bali. Llegando a Bali, nos damos cuenta Sara y yo que no era el clima ideal, como les decía, entonces nos reorganizamos para solo quedarnos 10 días y así, coincidentemente, coincidíamos con el serbio en Phuket. Porque nosotros también teníamos ese plan de primero ir a Bali y luego ir a Phuket y ya explorar las islas en Tailandia. Entonces, ya, nos vamos a Phuket, se cancela el surf porque a tu tía le dio, güey, la peor indigestión del mundo, creo que me dio Bali Belly, el agua allá me mató y ni siquiera es que estábamos tomando agua de la llave, o sea, literal, comprábamos botes de agua para lavarnos con eso los dientes, porque, y aún así yo creo que fue una vez que me metí a la tina, ahí en la jungla, en ese depa que teníamos, pero valió la pena anyway. El punto es que me morí los primeros como 5 días estando en Phuket, y en lo que me moría y estaba viva y revivía, porque luego me empecé a sentir mal, pero no tan mal, entonces yo seguía viendo al serbio, y luego, oigan, de la nada llega la zorra de Robbie, que se aparece en Phuket porque es su cumpleaños, y me dice, zorra, aquí estoy, vamos a salir al pedo, y que nos vamos a Café del Mar a ver a Anotor, y yo de que, güey, no me des nada, yo nada más voy a fumar y voy a ser feliz porque ya no puedo tomar, de que me siento súper mal, no he comido en 3 días. Hasta que 2 días después de eso me rindo y voy al doctor, porque ya necesitaba algo. Al final me chingué un electrolit y eso me revivió. Para este entonces el serbio y yo ya llevábamos suficientes días de que ligándonos como para decir de que, oye, ¿y si nos echamos un fin de semana juntos, de que nos rentamos un depa tú y yo? Y esa es la foto, la famosa foto en latina que vieron también. Y ya para ese entonces ya nos estábamos, ya era, él me la soltó primero y me dice de que pretty much we're boyfriend and girlfriend at this point. Y yo, ups, excuse me, ¿cómo que boyfriend and girlfriend? Pero sí fue de que, bueno, a ver, pues vamos a seguir viajando, vamos a seguir de que acoplándonos al plan, porque ese iba a ir a Vietnam y yo le dije, no, espérate, vente conmigo, yo quiero que te vengas conmigo, eres mío, así le dije. Y él de que, ok, yes. Él se terminó acoplando a mi plan y al de Sara. Porque también, para cuando llegamos a Phuket, llegó otra de mis amigas serbia, entonces ella también estuvo en el plan con nosotros, entonces eran puros serbios y yo. Y estuvo padre la convivencia, o sea, mis amigas también fue de que sí, dile que se venga, no sé qué. Entonces después de Phuket nos fuimos a Koh Samui, ahí todavía estaban las chicas, y luego de Koh Samui nos fuimos a Koh Phanang, y ahí las chicas fue de que, oigan, aquí no hay señal, aquí no hay nada que hacer, aguantaron yo creo que 1 o 2 noches y se fueron. Y el Milan y yo, bueno, el serbio y yo nos quedamos ahí en Koh Phanang 5 noches, estábamos viviendo la hippie lifestyle, íbamos a hacer ejercicio en las mañanas, luego íbamos por un fruit shake, luego íbamos a comprar comida, nos quedábamos todo el día en la playa, o sea, la neta sí fue de película. Y lo tengo grabado, tengo mucho parte de esto en el blog, nada más que yo sabía que no me iba a durar este novio tanto como me duraron mis otros 2, porque yo sabía que no iba a andar de lejos con nadie. Pero nos la estábamos pasando tan bien, fluyendo tan bien y otras cosas tan bien que yo no podía no darle la oportunidad. Entonces, bueno, a partir de Koh Phanang básicamente nos quedamos juntos el resto del viaje. Luego nos regresamos como a tierra firme, que estábamos en Surat Thani o un pedo así, no sé. Y luego ya volamos de regreso a Bangkok, estuvimos 2 noches en Bangkok y luego yo ya volé de regreso porque la pinche Ronnie se me murió y estaba en el hospital y yo ya estaba planeando cambiar mi vuelo para extenderlo y quedarme más tiempo. Cuando nada más me FaceTimeé a Ronnie y me dice de que, güey, estoy en el hospital, ayuda. Y yo, what the fuck. Ya estaba su papá, ya estaba su novia y todo bien, pero sí fue algo serio. Entonces cuando yo regreso a Milán, aparento seguir en Tailandia, yo seguía subiendo stories como si siguiera en Tailandia, porque en realidad estaba aquí metida en el hospital, estuvo al final Ronnie internada 10 días,
en lo que salió. Entonces pues aquí estuvimos el novio y yo en el depa, le hacíamos, bueno, yo le estuve haciendo de comer, le llevaba comida al hospital, de que le updateé, le conté de que, güey, tengo novio, qué pedo, porque pues sí, a ese punto yo ya tenía novio. Entonces, nada, yo no traía muchas ganas de publicar en redes sociales, no quería que nadie me invitara a hacer nada aquí en Milán, no tenía ganas de toparme a mi ex, porque para este entonces Francesco y yo no nos hablábamos, ¿ok? Él y yo tuvimos como una peleita el 10 o 7 de diciembre, me acuerdo perfecto, y, y nos dejamos de hablar. Y también creo que era necesario para poder soltar. Entonces, el divorcio fue real. Y cuando yo regresé a Milán no tenía tipo cero ganas de topármelo, ni de salir, ni pasar por nombre de mí, ni, ay, no, me daba roña. Entonces, luego, la vida y el universo me dijo, pues esta pausa te la vas a tomar en serio porque me hackearon mi Instagram. Oigan, fue de la manera más estúpida posible, pero es que yo nada más tengo una amiga en la vida que le puedo hacer un favor, no questions asked, y dicho y hecho fue la Lara. Cuando Lara me escribe algo y me pide un favor, yo en chinga se lo hago. Y este idiota, que siempre está haciendo cosas raras que ya ni sé qué está haciendo, me dice, güey, puedes votar por mí en no sé qué. Y yo, claro, güey, ahora aquí voto por ti, que mándame un screenshot y no sé qué. Y yo, güey, caí con los estafadores. O sea, obviamente me hackearon y ya con eso, si pensaron en mi Instagram los que me siguen que andaba yo vendiendo cryptocurrencies o un pedo así, obviamente no fui yo. Y bueno, entonces, de que fueron como 3 horas de estrés, en lo que me rendí fue de que chingue su madre. A la verga Instagram, ya no quiero saber nada de nadie, chao. Entonces, y sí intenté recuperar mi cuenta. Fueron como 2 semanas en lo que lo estuve haciendo, pero no le estaba dando tanta importancia porque una vez que sí la pude recuperar ya bien y puse como que la doble verificación, dejé de postear. Dejé de postear y de usar Instagram hasta que se casó Nieves. Que para los que entienden el contexto de mi vida, yo entré en pánico cuando ellos dos se comprometieron porque obviamente pues es el mejor amigo de mi ex, Charlie, mi amigo, y Nieves. Verlos comprometerse fue de que nada, güey, yo de aquí ya no soy. O sea, como que lo puso mucho en perspectiva. Y luego me dio risa porque me contó una amiga suya que fue de que, güey, espérate, cuando Nieves se comprometió con Charlie, yo también fue el ultimátum que le tuve que dar a mi novio para comprometernos. Entonces, bueno, el punto es que se estaba avecinando ya la gran boda y yo obviamente iba a postear todo, ¿no? Pero también yo andaba de que low key porque traía novio y no estaba como que lista para revelarlo en redes sociales. Además porque para empezar, él ni tiene redes sociales, ni usa Instagram. Eh, entonces yo en abril lo fui a ver a Belgrado y lo terminé invitando a la boda. Y fue de que, güey, vienes conmigo, ni modo. Y él de que, ok, está bien. No le encantaba la idea de conocer a mi ex y a todos los Pokémones, pero no le quedó de otra. Entonces, viene el serbio a Florencia, se casa Nieves. Y luego ya nos quedamos aquí de tour en Italia como 2 semanas, en lo que yo espero a que llegue mi papá y mi hermano que me vinieran a visitar, que es ya cuando empieza como mi mes y cacho de viaje que tenía yo ya planeado desde hace mucho porque mi papá y mi hermano nunca me habían venido a visitar, entonces ok. Se casa Nieves, Milan después se regresa a Serbia, yo me quedo aquí esperando a que llegara mi papá y mi hermano, llegan ellos, bueno, de hecho, llega Milan antes de que llegaran ellos porque yo tenía otra boda, así que boda número 2, se casa Jana. Se casa Jana en Florencia, esa es la segunda boda a la que llevo ya al serbio como mi novio. Entonces ya todo el mundo viendo en redes, o sea, todo el mundo me decía de que, güey, te veo súper feliz, de que no manches, mírate, güey, cómo andas, boda y boda con tu novio súper guapo. Y yo por dentro así, literal de que, verga, güey, me sentí súper impostor, porque por más feliz que aparentara estar, o no es que no, ni siquiera aparentaba, yo estaba feliz, pero simplemente traía la espinita de que aquí no era, ¿ok? Y intranquila por otras cosas. Anyway, el punto es que para cuando llega mi papá y mi hermano, pues Milan estaba conmigo, entonces pues se acopló un poquito al tourcito que hicimos en Florencia y luego ya nosotros nos fuimos de crucero y ya esa fue la última vez que lo vi. Yo de hecho, cuando me despedí de él antes de irme al crucero, como que parte de mi corazón le dijo adiós para siempre. O sea, yo sabía que probablemente esa pudiera ser la última vez que yo lo viera a él. Entonces, yo traía un desmadre. Estaba
terminando mi último mes de contrato en el trabajo. O sea, yo todavía seguía trabajando y teniendo juntas bien duras porque pues despedirte de un equipo después de haber trabajado para esta empresa de que casi 4 años, pues fue muy duro. Gestionar tipo otras cosas de trabajo que medio tengo aquí en Italia también complicado, un papeleo y una burocracia complicada. Porque todavía técnicamente no soy residente, entonces he estado haciendo un papeleo ahorita muy complicado. Imagínense que me estoy peleando con el SAT, pretty much. Otra muy importante, el gran reencuentro con Francesco fue en la boda. O sea, yo también me estaba esperando de que a topármelo o a verlo por primera vez después de todos estos meses, que literal desde diciembre no nos veíamos, pues nos vimos por primera vez en la boda y eso como que rompió el hielo y cómo estás, ya había pasado mucho tiempo, entonces bien, pero como que reconectamos un poquito después de ahí, empezamos a platicar como de que, güey, Dani, pues es que tú siempre vas a estar en mi vida, yo ya no tengo rencor contra ti, como que intentemos ser amigos o mínimo, like, not friends, but friendly enough. Entonces, pues, un desmadre emocional era yo antes de irme de crucero. Mi papá y mi hermano nunca lo van a entender y no lo entenderán. Pero yo quería tomarme ese tiempo de estar estando de viaje para pensar y escuchar mi corazón y tomar una decisión de lo que quería hacer y a quién le quería dar mi atención. Al final, a ninguno de los dos, ni Francesco ni Milan, yo no voy a regresar con mi ex y tampoco voy a andar con un serbio. Entonces, bueno, crucero, luego me fui a Berlín con Celia, también valiendo verga en Berlín porque lloraba todos los días de que, güey, es que ¿qué voy a hacer? Estando en Berlín, I got decommissioned, ¿ok? I got decommissioned on the 30th of June, estando en Berlín con Celia. Significa que ese fue el día oficial, el último día oficial de mi contrato. Fue cuando ya me quitaron todos mi acceso, tuve que borrar todo de la computadora, o sea, oficialmente hasta firmar contrato de confidencialidad de que, ok, se acabó. Y también fue como, yo también traía toda esta ansiedad e incertidumbre porque no había logrado cerrar el ciclo del trabajo todavía y siento que ya después de cerrarlo y literalmente borrar todo de mi computadora fue como que, ¡fum!, ya, se acabó, ya no tengo que andar estresada pensando en trabajo porque no lograba dejar de pensar en este pedo hasta que por fin lo terminé. Entonces, estando en Berlín, termino por fin mi contrato, empiezo pues legalmente ya vacaciones, me dieron un mes de como severance, o sea, me dieron un mes de paga libre. Entonces, después de Berlín, vuelvo a Pisa para verme con mis amigos en Florencia y nos fuimos un fin de semana a la playa porque cumplía 30 años mi amiga Lara, que es por la cual me hackearon. Entonces, ya estando con mis amigos allá, pues les expliqué un poquito de mi situación, pero pues yo no había regresado a Milán y yo necesitaba estar en mi depa sola y tranquila para poder tomar una decisión. Y ahí fue cuando yo entendí que tenía que cortar con Milan, pero no sabía cuándo. Yo ya tenía un vuelo para ir a verlo y tenía culpa de tipo no ir y también un pedo con lo del SAT. El SAT es tipo, no es el SAT, ¿ok? O sea, esto es algo mexicano, pero los pongo así en contexto para que entiendan de que el Comune de Milano y las haciendas que estoy tratando de gestionar acá, una tarjeta, ese era como mi prioridad número 1 para poder pues, seguir trabajando y yo no me iba a Serbia sin terminar ese proceso. Entonces, bueno, estuve un fin de semana más con mis amigas en la playa, perdí mi celular en la peda, lo dejé en Florencia sin querer y entonces me terminé yendo a la playa sola con mis amigas un fin de semana y cuando regreso de la playa, esto es ya 20 de julio, me entró muy cabrón la espinita para cortar y corté un lunes. Y oficialmente corté con el Milan y estoy ya 100% soltera. Y al mismo tiempo, esa misma semana de coincidencia estaban mis amigos que se acaban de casar acá en Milán y salimos todos juntos. Francesco, mi ex, estaba Ronnie, estaban todos. Y fue como que la primera vez que pudimos tener una convivencia de amistad donde yo sentí de que, wow, esta sí es mi familia, estos son mis amigos, de que aquí están, ande o yo no ande con Francesco. O sea, este grupo siempre lo voy a tener. Y por fin, después de un año de cortar, Francesco y yo logramos tener una amistad verdadera. O sea, de que nos contamos todo. O sea, nivel, le estoy contando de mis ligues y él a mí de los suyos. O sea, ya oficial somos compas. Y creo que por fin
todo se me acomodó. Yo estaba muy inquieta de grabar este video porque no sabía como que cuál iba a ser la conclusión. La conclusión es de que por fin tengo todo en orden, en el sentido de sé qué quiero hacer con mi vida, sé qué tipo de proyecto quiero emprender, sé que no quiero regresar con mi ex, pero que siempre lo voy a mantener como un buen amigo. Sé que no quiero estar con el Milan. O sea, corté con mi novio que anduve estos meses, estuvimos juntos como 4 meses, corté con él. Y ya al soltarlo también me dio más claridad para yo enfocarme en qué sí quiero. Y por ahora, estar soltera y pasármela bien y no tener que rendirle cuentas a nadie y poder viajar libremente y no estar con un hombre hasta que se acople 100% al estilo de vida que yo ya estoy viviendo, o nunca. Porque yo ya no quiero acomodar mi vida a alguien que no puede hacerme equipo al 100%. Sí, sí. Entonces, regresemos a lo más importante. Lanzar mi empresa. Wise Travel is coming. Después de tantos años que llevo viajando, quiero encontrar la manera de venderles el estilo de vida que yo ya llevo viviendo todos estos años. Y qué mejor manera de hacerlo que con una agencia de viajes propia. Me tomaré todo este primer año, que para mí el año empieza en septiembre, para hacer como un tipo de soft opening a mis primeros 2 viajes que estoy por lanzar. ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de lanzarlos al público en general, los voy a lanzar entre mis amigos y familiares, para poder hacer como un tipo de cáliz, una prueba de estos viajes, a ver cómo salen y luego ya venderlos al público. Así que estoy planeando primero un viaje para mis amigos italianos que llevan chingue y jode años diciéndome que cuando los voy a llevar a México. Nos vamos a Tulum para Año Nuevo. El viaje que me eché con Pelayo el año pasado motivó a crear un viaje de graduación para huercos sanpetrinos que se están graduando o de la prepa o de la carrera o están intentando venir a Europa por primera vez y quieren fiesta, viaje, desmadre, tour y básicamente todo el lifestyle que yo sé que les puedo proveer, organizado por mí. Entonces voy a hacer un viaje de recorrido de graduación por Europa. Haremos España, Florencia y Croacia. Y el primero será el siguiente año, en julio de 2026. Así que ahora que regrese a México me voy a poner las pilas para empezar pues a gestionar la empresa, a hacer a Pelayo mi socio y a grabar un podcast con Pelayo, porque también tenemos años diciendo que queremos hacer un podcast y básicamente las pláticas que él y yo nos echamos son tan interesantes como para ya venderlas, así que vamos a grabar la primera temporada de nuestro podcast ahorita que vaya yo en septiembre para empezar a lanzar el primer episodio, que van a ser 6 el 1 de octubre. Esa es la idea, ese es el plan, para que sepan que más contenido de calidad va a estar por este canal, pero ahora enfocando todo a los viajes. El podcast en sí será de temas controversiales, no tanto de los viajes, pero es una manera de nosotros también para empezar a crear nuestra presencia en redes sociales. Es algo que nos divierte, es algo que queremos hacer más que nada por pasión y amor al arte. Y es un proyecto personal que llevamos años diciendo que queremos hacer, entonces, why the fuck not? Al final del día, con todo esto que estoy creando y emprendiendo, para mí lo más importante es divertirme, porque es lo que yo me he dado cuenta que es lo que más me motiva a hacer y crear. También yo, al sentarme ahorita y grabar este video, tenía mucha ansiedad porque, no sé, antes cuando grababa videos y abarcaba un tema, intentaba desglosarlo muy bien para darme a entender y muchas veces se me olvidaba hablar del corazón. Y ahorita, digo, tengo unas notitas por ahí, pero la verdad es que todo esto fluyó de una manera súper natural y siento que es algo que siempre he podido hacer, gracias a Dios, bastante bien en redes sociales, porque no me da pena. Eso es una de mis super skills, tipo, no me da pena hablar sola en mi cuarto, no me da pena contar mis historias, al contrario, para mí grabar este video es una manera de terapia en la que puedo expresar como todo un thought process, reflexionarlo, volverlo a escuchar al editarlo y como que darle una conclusión a un ciclo, y se siente muy bonito. También empezar a ir a terapia es algo que me gustaría hacer pronto, algo online que pueda hacer yo cómodamente de cualquier parte del mundo. Y pues sí, niñas, las veo pronto en Monterrey. La idea es volar, irme directo a San Antonio a ver a Barbie. Y luego voy a estar un mes entero en Monterrey, tipo del 21 de agosto al 21 de septiembre. Tengo como
6 o 7 años de no ir al rancho soltera, así que vamos a ver cómo me va. Pero tengo una boda. Drum roll para quién voy a llevar a la boda, todavía no sabemos, pero puede ser que esté muy interesante. Y pues sí, oigan, muchas gracias, niñas, las amo. Si se tomaron el tiempo de ver este video para una vez que estén en mi casa y quieran escuchar todas mis historias, podamos tener un poquito más de contexto de lo que ha estado pasando este último año y medio que tengo de no regresar. Entonces, sí, espero se hayan divertido. Si no me conocen en persona y se entretienen con mis pláticas, sé que todavía por ahí hay muchos que esperan contenido de este canal. No puedo prometer nada, pero sí les puedo prometer un podcast. Así que nada, un besito, chao.